Que Dios los bendiga. Quiero invitarlos para que podamos compartir en esta noche las Sagradas Escrituras, un mensaje muy precioso. Vamos a hablar de un tema que quizás a muchos no les gusta hablar. Ni siquiera quieren pensarlo hay veces. Vamos a hablar de la muerte. La muerte es uno de los eventos que nadie puede evitar, uno de los acontecimientos en la vida del ser humano, que nadie puede evitar. Ojalá, cuando Dios creó al hombre, Dios lo hizo perfecto. La Escritura dice en el libro de Génesis que el Dios Todopoderoso creó a Adán y Eva con el fin de que vivieran para siempre. Ese ha sido el fin de Dios siempre. El propósito del Señor es que el ser humano viviera para siempre, que el hombre viva para siempre. Desde entonces, cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín, en ese lugar, en el Edén, en ese lugar especial que Dios le creó, lo hizo. El Señor formó aquel lugar de todo, le puso de todo, y Dios le dio una orden a Adán. La orden que Dios le dio a Adán es que el día que él comiese del árbol de la vida, ciertamente iba a morir. El día que él desobedeciera la palabra de Dios, el mandato, la ordenanza que Dios le había dado, la orden que Dios le había dado. Dios le había dicho y le había enseñado de hecho el árbol. En aquel jardín estaba el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual fue el causante de todo lo que hoy podemos experimentar. El día en que Adán desobedeció, como todos hemos leído en la Escritura, y si usted no lo ha hecho, yo lo invito para que lea el libro de Génesis en el capítulo 3. Está esa historia o ese mensaje tan precioso. Desde entonces, todo lo que hemos vivido o estos acontecimientos es por la desobediencia del hombre. Desde entonces hubo separación de Dios y el hombre, hasta antes del pecado. La Escritura dice que Dios descendía al paraíso, al jardín, y tenía comunión el hombre con Dios. Desde entonces, cuando el hombre pecó, hubo una separación. Porque, mi querido amigo, si usted no lo sabía, el pecado es la barrera entre Dios y el hombre. El pecado es lo que separa al hombre de Dios, su condición. Desde que el ser humano, desobedeció la orden de Dios, entonces entró a la muerte al hombre. Porque Dios le dijo a Adán que el día que coma del árbol, del bien y del mal, del árbol del conocimiento, entonces iba a morir. Desde entonces nuestro cuerpo, el cuerpo del ser humano que fue creado en un tiempo de perfección, comenzó a deteriorarse y hasta ahora podemos tener los síntomas del pecado. Los síntomas del pecado es la muerte, causa la muerte. De hecho, el libro de Romanos capítulo 6, verso 23 lo dice, que la paga, el precio que da el pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios, el Señor vino a contrarrestar la muerte con la vida eterna. Mas el regalo de Dios, dice, es vida eterna. Ese es el regalo que Dios nos da. Es el regalo que Dios le da a la humanidad y al ser humano. Antes de seguir, continuar y de leer unos pasajes tan preciosos, vamos a entrar en un tiempito de oración para pedirle al Dios de la gloria que nos permita poder, por medio del Espíritu Santo, deducir este mensaje o estos versículos o estos pasajes bíblicos tan preciosos. Amado Dios eterno, soberano, creador, hoy delante de tu presencia nos ponemos en tus manos y depositamos en tus manos, Padre, a todo aquel Señor glorioso que pueda ver, escuchar, o todo aquel que se conecte, Padre Santo, glorioso, Dios precioso, para escuchar tu palabra. Todo aquel que oiga y vea este mensaje, Padre, sea tocado por el Espíritu Santo, que podamos reflexionar y que puedan ellos reflexionar. Padre Santo, que los días del hombre son tan cortos,
que tú, Señor amado, glorioso, le dices que este es el tiempo en que el hombre tiene que ponerse a cuentas contigo, buscar de ti y arreglar su vida, Padre Santo, porque eres el único que tiene el poder, Padre Santo, para dar vida. Tu plan siempre ha sido y será perfecto. Tú anhelas, Padre Santo, que todos seamos salvos, que podamos disfrutar de una eternidad donde el ser humano no muera nunca, sino que pueda vivir para siempre. Veniste y mandaste a tu Hijo Jesucristo para que podamos, Padre, cada uno de nosotros alcanzar, Padre mío, vuelva, para que cada uno podamos volver a ese estado natural de tener perfección, porque dice la Escritura que aquel que comienza la obra en cada ser humano, la termina y la va a perfeccionar el día que Él venga por lo suyo. Te damos la gloria y la honra en esta noche, Dios glorioso. Que su Santo Espíritu que está con nosotros lo guíe y nos ilumine, eterno Dios. Gracias te damos, Santo. Amén, amén. Como dije, la muerte. La muerte es uno de los temas que pocos quieren tocar, pero es uno de los eventos que todo ser humano tiene que vivir. Tarde que temprano hay que morir. También dije que el plan de Dios nunca fue que el hombre muera, sino al contrario. Dios ha anhelado en lo más profundo de su ser que el ser humano viva para siempre. Él no se deleita en la muerte. Dios dice en el libro de Ezequiel 18 que Él es un Dios que se deleita en la vida. Él no se complace con la muerte del ser humano. Él se complace con la vida, ¿no es cierto? Y sabiendo que a Él no le gusta, le duele mucho cuando el ser humano vive esta vida por vivirla, sin pensar qué será después de la muerte, qué hay después de la muerte. La Escritura nos dice algo tan importante que el Dios de la gloria en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, en el verso 15. Vamos a darle lectura y te invito para que usted pueda escudriñar, buscar la palabra del Señor y podamos compartir estos pasajes. Deuteronomio, capítulo 30, en el versículo 15. ¿Lo encontró? Deuteronomio. La Reina Valera. Léalo en la traducción lenguaje actual. Amén. La palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora deben elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Note usted lo que dice el Espíritu Santo, el mismo Dios le dice al pueblo, al ser humano. La palabra del Señor es infinita. La palabra del Señor, querido amigo y hermano en Cristo. Son las 21:06. La palabra de Dios es para hoy, fue para ayer, es para mañana y será para siempre. De hecho, el día que estemos delante del Señor, Él mismo nos juzgará con su palabra, dice la Escritura. Se abrirá el libro, las Sagradas Escrituras, el Dios eterno nos juzgará con su palabra. Con su palabra, el Dios precioso nos va a juzgar. La Escritura nos dice aquí que el Dios precioso nos da una advertencia muy linda. Dios sabe que los días del hombre es corto. Los días del ser humano son cortos. Dios dice aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 15, dice, empezando este pasaje con estas palabras. Hoy deben elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? Mire lo que dice la Escritura. Dice Dios, hoy tienen que elegir. Hoy tienen que elegir. Hoy es el día, es el momento en que el ser humano tiene la oportunidad de elegir. Hoy. Hoy tienen que elegir si queremos nosotros los seres humanos
que nos vaya bien o que nos vaya mal. ¿Qué es lo que queremos para nuestro futuro? Sabe que en este tiempo la gente, el ser humano, se prepara para todo. Se prepara para las catástrofes, se prepara para tener un futuro mejor, se educa, se prepara en todo ámbito, para todo el ser humano se prepara. A todo le dedica un tiempo en especial porque quiere superarse. Yo no le digo con esto que es malo, no. Pero si el hombre se prepara para tener un futuro mejor aquí en esta tierra, oiga bien, para tener una profesión, para tener un buen trabajo, le dedica tiempo de estudio. Algunos son 18 años, otros pasan de 18 años. Cuando deciden hacer posgrados y hacer estudios más rigurosos, ¿no es cierto? El Dios precioso, el Dios de la gloria, nos advierte y dice, hoy tienen que elegir. Dios sabe que los días del hombre son cortos. Nos preparamos, como dije, para todo, pero ¿cuándo nos vamos a preparar? Para cuando llegue el tiempo de morir. ¿Qué será? ¿Será que el hombre, sus días terminan con la muerte? ¿Será que sus días terminarán con la muerte? ¿Qué dice Dios? El Dios precioso, yo le empecé diciendo que Dios no ha querido que nunca el hombre muera. Dios lo creó para que viva para siempre. Lastimosamente el ser humano, el hombre no quiso obedecer, desobedeció la ley de Dios. Y aquí las consecuencias. Dios dice, hoy, elijan, escojan, hoy es el tiempo, hoy es el día, pero para el futuro eterno. Porque quiero decirle, si usted no lo sabía, que el alma es eterna. El ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Tripartito. Dentro de usted nosotros somos tres en uno. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? ¿Qué va a suceder con el cuerpo? El libro de Génesis, capítulo 3, en el verso 19. Susana, lea. Génesis, capítulo 3, verso 19. Génesis, capítulo 3, verso 19. 3:19. Vamos a buscarlo para poder darle lectura. Génesis 3, 19. Amén. Lea. Amén. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué será de este cuerpo cuando muera? Cuando el ser humano muere, dijo Dios, le dio esta palabra a Adán. Note esto. Polvo eres y a polvo volverás. Del polvo fue creado y al polvo volverás. No cabe duda que el día que nosotros descendamos a la muerte, cada uno muera, el cuerpo se va a hacer polvo porque es polvo, de ahí es hecho. Se terminarán. ¿Qué pasará con el espíritu? Yo le dije que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Hemos visto que el cuerpo será polvo. Nuevamente volverá a su estado original. Pero ¿qué será del espíritu? Vamos a ver qué nos dice acerca del espíritu en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, en el versículo 7. Eclesiastés 12, 7. Dele lectura, si lo encontró. Amén. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Note usted, el polvo, el cuerpo volverá al polvo y el espíritu del ser humano volverá a Dios. El espíritu nuestro volverá a Dios.
Hemos visto acerca del cuerpo que se volverá polvo. Y también hemos visto que el espíritu del ser humano volverá a Dios, que fue quien lo dio. ¿Qué es del alma? Sabe que es uno de los lemas más polémicos. El alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué pasa con el alma? ¿A dónde va el alma? Dios dice en Deuteronomio, acabamos de leer, que dice que hoy es el tiempo y es el día en que debemos escoger. Que hoy es el día en que debemos escoger, ¿no es cierto? Que hoy es el día en que nosotros tenemos para tomar esa decisión, ¿no es cierto? Hoy es el día en que podemos tomar esa decisión de a dónde va nuestra alma. El alma, querido amigo, querido hermano, el alma no muere. El alma es eterna. El Señor Jesucristo advirtió y de hecho nos contó y narró una enseñanza. Esa enseñanza la encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 16, en el versículo 22, 23 y 24. Lucas 16. Ojalá usted pueda tener su Biblia, pueda ir anotando cada uno de estos pasajes para que pueda usted comprender esta escritura tan preciosa. Lucas 16, versículo 22 al 24. Amén. Léalo. Dice, un día el hombre... Acérquese un poquito más acá, por favor. Dice, un día el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo. El que había sido rico vio a lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Entonces llamó a Abraham y le dijo: Abraham, antepasado mío, compadéceme de mí. Ordena a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Hasta el 24. Amén. Está bien. Sufro muchísimo con el fuego. Amén. Amén. Note esto. Dice que Lázaro falleció. Aquí en la historia el mismo Señor Jesucristo, viendo toda la vanagloria que sentía el pueblo judío, los fariseos, los grandes, los doctores de la ley. Al verlo Jesucristo a ellos campanearse, creerse la octava maravilla del mundo, por decirlo así. El mismo Señor Jesucristo, al mirarlos, le comenzó a relatar este mensaje, esta historia. La Biblia dice que Jesucristo, en el libro de Pedro, capítulo 3, y en el capítulo 4 dice que Jesucristo, en él no fue hallado pecado. Por lo tanto, lo que él comentó aquí en el libro de Lucas, que lo está narrando el escritor, era verdad. Fue una historia que sucedió. Fue algo que en los días tal vez de Jesús sucedió. La historia del hombre rico con Lázaro. Lázaro, un hombre que padecía de lepra, de un dolor insoportable. Lázaro dice que murió y su alma fue llevada al cielo. No fue porque Lázaro fue bueno, seguramente Lázaro había recibido a Jesús, había creído en el Mesías, había aceptado al Señor Jesucristo
como su Señor y Salvador. El rico no había hecho aquello, se había dedicado. Si comenzamos a leer desde el verso 19, podemos darnos cuenta que Lázaro, de pronto el hombre rico hizo lo contrario de lo que hizo Lázaro. El hombre rico se había dedicado a vivir una vida de lujos, una vida de diversiones. Pero como muchos en este tiempo jamás tienen un momento, unos minutos para el Dios de la gloria. A pesar de que el hombre no es eterno, que tarde que temprano un día tendrá que comparecer delante del Dios de la gloria. A pesar de que un día el ser humano tendrá que partir de este mundo. A pesar de eso, el hombre no está dispuesto a regalarle un tiempo a Dios. Y Dios, el mismo Espíritu dice, el mismo Jesucristo dice a los suyos: yo estoy de pie a la puerta y llamo, dice el Señor. Él sigue estando de pie a la puerta de tu corazón mientras usted respira en este mundo. Jamás se va a cansar de llamar a la puerta de tu corazón, de tu vida. El Dios eterno jamás se va a cansar de buscarte, de llamarte, de invitarnos, de que podamos razonar, como dice Deuteronomio 30:15 hoy. Hoy es el momento en que usted y yo podemos decidir. El hombre rico tuvo todo el tiempo para decidir. El hombre rico tuvo todo el tiempo para buscar de la presencia del Señor. Ya había disfrutado de sus bienes, tenía fortuna, tenía riqueza, pero nunca le dio un tiempo al Señor. Jamás le dio un espacio en su corazón al Dios de la gloria. Lastimosamente aquí en este mensaje, en esta historia, podemos darnos cuenta que hay tanta gente en este mundo que no está dispuesta a darle un lugar, un espacio a Dios. Como dije, tenemos tiempo para todo. El hombre rico se olvidó, como a muchos se les olvida, que no somos eternos, que un día quizá, tarde que temprano, tendremos que partir. ¿Sabe? Job dijo estas palabras. Oiga bien y medítela. Job capítulo 10 en el verso 21. Job 10:21. Él razonó en este sentido acerca de la muerte. En el libro de Job 10:21. Job 10:21. ¿Lo encontró? Sí. Lea. Amén. Antes que vaya para no volver a la tierra tenebrosa. Job 10:21. Léalo en la traducción lenguaje actual. A ver, ¿cómo lee esta versión, este pasaje? Antes de emprender el viaje sin regreso al país de las tinieblas y el desorden. Mire usted, dice: antes de que yo tome este camino, Dios dice: date tiempo antes de que comiences a transitar el camino de la muerte, antes de que comiences a transitar por estos caminos, date la oportunidad hoy que estás con vida. Es lo que complementa el libro de Deuteronomio 30:15. Hoy es el día, date el momento, date el tiempo, pero el hombre nunca quiere darle el tiempo a Dios. Y muchos están como el hombre rico. Al tiempo al hombre rico se le acabó. El libro de Lucas 16 en el versículo 23 dice que el hombre murió. El hombre, sus días se terminaron y entonces fue enterrado. La Reina Valera dice que una vez que el hombre murió, falleció, terminaron sus días, se encontró en el lugar que nunca imaginó encontrarse. Se encontró en el lugar de donde, querido amigo, ya no hay oportunidad para salir. El hombrecita dice que es un lugar de fuego ardiente. La traducción lenguaje actual dice en el infierno. La Reina Valera dice Seol. Seol se lo traduce en el lenguaje hebreo, mas en el griego, en el lenguaje griego es infierno. Por eso la traducción lenguaje actual se apega al lenguaje o a la traducción griega.
y cita ese pasaje, esas palabras. En el infierno dice que este hombre se encontraba en tremenda agonía y en tremendo sufrimiento, hasta el punto que este hombre comenzó a implorar porque vio a Abraham, lo vio, lo miró, ¿no es cierto? Y este hombre sintió angustia, quiso reflexionar, pero ya no había tiempo para reflexionar. Ya no había oportunidad para reflexionar. Ya no había oportunidad para volver atrás el tiempo. El tiempo se le había terminado. Hoy es el día, dice. Hoy es el momento. Hoy es el tiempo en que cada uno de nosotros podemos decidir. Hoy es el tiempo en que podemos tomar esa decisión tan preciosa. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde queremos pasar la eternidad? Sabe que el salmista, movido por el Espíritu Santo, dijo estas palabras. El salmista en el Salmo 90:10. Note esto lo que dice el Salmo 90:10. El Salmo 90:10, el Señor, el Espíritu Santo, movió a David a escribir estas palabras para que usted pueda entender cuántos son los días del hombre. De la lectura. Amén. Si las fuerzas nos ayudan, podemos vivir 70 años y aún llegar a los 80, pero no tiene sentido que vivamos tanto tiempo. Esa vida de angustias y problemas pasa pronto, lo mismo que nosotros. Mire usted lo que dice el Espíritu Santo. Si la fuerza nos acompaña, podremos llegar a los 70, 80 años. Pero no tiene sentido vivirlo con sufrimiento, dice la Escritura. No tiene sentido vivirlo con dolor. No tiene sentido vivirlo así. 70, 80 años con problemas, con dificultades. Los días del hombre son cortos. Sabe que el libro de Isaías capítulo 40, en el verso 6, dice algo también acerca de los días del hombre. Isaías 40, desde el versículo 6 hasta el verso 8, dice la Escritura unas palabras, el mismo Dios hablándole al pueblo, hablándole al ser humano. Es como si Dios quisiera que nosotros pudiésemos entender. Ojalá, dice Dios, puedan entender y comprender el mensaje, la palabra, cómo compara Dios la vida del ser humano. Mire lo que dice Isaías 46 al 8. Isaías 40, versos 6 al 8. Amén. Alguien me ordenó que gritara y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Entonces escuché, grita que todo ser humano es como la hierba y como las flores del campo. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan, cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Note esto lo que dice el Señor, el Dios, le dice Isaías, grita del pueblo, porque parece que el pueblo no entiende. Diga, es una palabra, parece ser del Señor, de desespero, porque dice, este pueblo no quiere entender las señales. El pueblo se había descarriado en su pecado, como los días que estamos viviendo hoy. El pueblo se había descarriado a su propia manera de vivir. Se habían olvidado de los preceptos, de los mandamientos, de los decretos, de las leyes de Dios, de las leyes de Jehová. Grítale, le dice Isaías al pueblo, para ver si así pueden comprender y entender que el hombre, su vida, el Dios eterno, dice, comparada como la hierba del campo, como la flor del campo, así como la hierba brota
está tan linda y al atardecer está marchita, el sol la agobia, la marchita, se cae, se acaba. Así, dice Dios, así es la vida del hombre. Grítale a mi pueblo para que pueda comprender, dice Dios. Grítale. Note usted esta palabra del Dios eterno. Dile a mi pueblo, dice el Dios precioso, que sus días son cortos, sus días son pocos, que no los termine viviendo una vida lejos de mí. Dile a mi pueblo, sí, al que yo creé, a usted, a mí. La palabra de Dios es para todo aquel que pueda prestarle oído, para toda persona, para todo ser humano. El Dios precioso le dice, dile que su vida, así como la hierba es, que todo hombre acaba sus días, que lo único, oiga bien, el verso 8 de Isaías 40 dice que lo único que permanece para siempre es la palabra del Señor. Esa palabra representa a Cristo. El libro de Juan dice que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estaba con Él. Así dice la Escritura, y el verbo se hizo carne. El verbo está conformado por la palabra. En el principio la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Se hizo hombre, se hizo carne. Jesucristo haciendo la oración tan preciosa que el libro de Juan, capítulo 17, verso 17, oró al Padre de esta manera y le dijo, Padre, santifícalos con la verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. No hay verdad más real que la palabra de Dios. No hay verdad más pura que nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos limpia, es el que nos santifica. Él es el que nos vuelve puro, justo delante de los ojos del hombre. Es el que nos vuelve digno, porque el ser humano en su propio estado no es digno de nada. Querido amigo, Dios le dice a Isaías, grítale al pueblo, que lo único que va a permanecer es la palabra. La palabra de Dios es la que permanece para siempre. Si usted tiene a Cristo Jesús en su vida, permanecerá para siempre. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le dijo estas palabras tan preciosas a Marta. En el libro de Juan capítulo 11, versículo 23, el Señor le citó unas palabras a Marta, de 23 al verso 25. Estas palabras el Señor Jesucristo quiere que se queden en su vida, en su mente, y también en la mía. Señor, el Dios precioso, le dijo a Marta cuando su hermano había muerto, se habían terminado sus días, se habían acabado los días de Lázaro. Lázaro había enfermado y había fallecido. Le habían avisado a Jesús que Lázaro, su amigo, de hecho, Jesús le tenía una estima tremenda a Lázaro, así como la tiene por usted y por mí. Jesús lo amaba a Lázaro así como nos ama a nosotros. Jesús nos ama tanto que dice que Él padeció en la cruz del Calvario, entregó su vida por amor al ser humano. La demostración de que Dios lo amó está en el libro de Juan, en el capítulo 5, en el verso 8. Dice, en esto muestra a Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la forma como Jesús demostró su amor para con usted y conmigo. Pero vamos a darle lectura a este pasaje en el libro de Juan, capítulo 11, en el verso 23 al verso 25, lo que dice. No te leo. Sí. Lea. 35. Juan 11, verso 23 al 25. Lea. 23. Amén. Dice Jesús respondió, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá.
Amén. Qué preciosas palabras del Señor Jesucristo. Jesús le dijo, tu hermano vivirá. Tu hermano va a resucitar, le dijo Jesús, Marta. Tu hermano va a volver a la vida. Marta le comprendió al Señor y le dijo, yo sé que en el día de resurrección, sí, Él se levantará, Señor. Pero Jesús quería demostrarle algo tan precioso, no solamente a Marta, sino a cada uno de nosotros, que Él es la resurrección. Él tiene el poder para volver a los muertos a la vida. Él tiene el poder para que el ser humano viva para siempre. De hecho, sabe el libro de Corintios, capítulo 15, el verso 57, dice que Él venció a la muerte, se levantó victorioso, y esa victoria nos las ha entregado a usted y a mí. Él venció a la muerte. Él venció a la muerte. Por eso el libro de Juan 3:16 dice que el Dios precioso nos amó de tal manera que entregó la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que pueda vivir para siempre. Marta le dijo, yo sé, Señor, que Él va a resucitar en el día en que todos los muertos se levanten de su tumba, en el día en que tú des la orden, en el día que sea el día de la resurrección, Él va a volver a la vida. Jesús en el verso 25 le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Sabe, le dijo Marta, el que tiene el poder para volver a los muertos a la vida está aquí, yo soy ese. Yo estoy aquí presente, no tiene que esperar el día de la resurrección. Hoy día tu hermano va a volver a la vida porque Él tiene el poder para hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo estaba allí. Estaba allí, sí, aquel que venció a la muerte estaba allí. Le dijo, Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, esta palabra escúchela, querido amigo. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Cabe preguntarnos a estas alturas, ¿cree usted en Jesús? ¿Cree usted en el Dios eterno, en el Señor? ¿Le cree a su palabra? Porque muchos creen en el Señor. Yo le puedo preguntar, estoy seguro que usted me va a decir, yo creo en Jesús. Pero todo aquel que cree en Jesús le entrega su vida porque cree en la palabra que Él ha hablado. Le entrega su corazón, su tiempo, lo acepta en su corazón como su Salvador, porque sabe que su palabra es verdad, es real. Su palabra ciertamente es la que va a permanecer para siempre. El mismo Dios precioso lo dice y lo describe de esa manera. Por eso el Dios eterno siempre nos está llamando. Sabe que en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 31, el Dios de la gloria dice estas palabras tan preciosas, hablando por medio del apóstol Pablo. El Espíritu Santo dice estas palabras tan lindas en el libro de Hechos, capítulo 17, en el verso 31. Dice así. 17, 31. Sí, Señor. Amén. Dice, por cuanto hay... Amén. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre que Él ha designado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Vamos a leer cómo dice la traducción en lenguaje actual este pasaje. Leímos en la Reina Valera, pero vamos a ver cómo lo lee la traducción en lenguaje actual. Léalo. Amén. Porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos. Ya ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Qué palabra tan preciosa dice que Dios ya designó el día, querido amigo. En los pensamientos del Señor, del Dios, del Padre eterno, ya está ese día. Dice Dios ya designó el día en que juzgará a los vivos y a los muertos. También ha designado el juez.
a nuestro Señor Jesucristo, Él será el juez. Sabe que a mí me encanta leer el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 1, hablando del Espíritu Santo a sus hijos, a los pueblos, a los hijos de Dios, a todo aquel que se siente indigno, le dice: hoy, hijito mío, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hoy día el Santo de Israel, nuestro Señor Jesucristo, aboga por mí y por usted como nuestro abogado. Sabe, hoy es nuestro abogado defensor. El libro de Apocalipsis capítulo 12 dice que Satanás acusa a los hijos de Dios día y noche, pero tenemos uno que nos defienda. El libro de Romanos capítulo 8 versos 1 dice: ¿quién nos acusará? Nadie puede acusarnos porque tenemos un abogado defensor hoy. Si alguno ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. Su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, Él es nuestro abogado. Pero aquí el Dios de la gloria dice que ya designó un día por el cual el hombre será llevado a un juicio, será juzgado, y también ya designó un juez, a nuestro Señor Jesucristo, el que hoy es, querido amigo, nuestro abogado. Cuando estemos delante de Él en ese juicio para ser juzgado, será nuestro juez. Ya no podrá abogar por usted ni por mí. Quizá le dolerá en el corazón, en lo más profundo, pero no podrá hacer nada. Si hay algo que hoy que Él puede hacer es hoy en el que usted está con vida. Hoy Él aboga por sus pecados, aboga por lo mío hoy. Hoy el Dios de la gloria aboga por nosotros. No importa cuáles sean nuestros pecados, ya está establecido el día. Dice aquí el Dios ya designó. Por eso dice el Señor, no sé si está en el verso 30 y en el libro de Hechos 17:30. Por eso dice: Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan de su pecado. Verso 30, léalo. Amén. Durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo eso, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él. Qué palabra tan preciosa. Como ya estableció un día, dice la palabra y dice nuestro Dios, Él manda. Que hoy manda Dios hoy a todo hombre, que todo hombre se arrepienta. Dios anhela que usted se arrepienta. Dios anhela que cada uno de nosotros nos arrepintamos. Sabe, el libro de Hechos capítulo 3 verso 19 dice: para que vengan día mejor y tiempo de refrigerio. Deje el hombre su pecado y vuelva hacia Dios, el cual es justo para perdonar y restaurarnos. A ese Dios, volvámonos a Él. Tarde que temprano nuestra vida se acabará. El libro de Hebreos capítulo 9 verso 27. Mire lo que dice el Dios hablándole a su pueblo. Le dice unas palabras tan lindas que ojalá podamos reflexionar. Hebreos capítulo 9 verso 27. Dele lectura si lo tiene. Amén. Todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. Todos nosotros moriremos, querido amigo, y entonces vendrá el juicio al ser humano. Quiero preguntarle, que usted le pregunte a su alma: ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a presentar delante de Dios? ¿Cuál va a ser su defensa? Porque si hay algo en lo que usted puede hacer es hoy. Mucha gente dice: todavía soy joven, no, más después. Pero sabe que Pablo le dijo el Espíritu Santo a los corintios. En 2 de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 2, búsquelo. Dele lectura. 2 de Corintios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dio una palabra a los corintios. Una palabra de parte del Señor 6:2. 2 de Corintios 6:2. Léalo. Amén. Dice, porque Él dice: en tiempo aceptable te oí
En el día de la salvación te ayudé. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de la salvación. Qué Amén. preciosas palabras. En el tiempo aceptable te ayudé, te escuché, he escuchado tu ruego, tu oración, tu lamento, tu dolor, dice Dios. El Eterno dice estas palabras para aquellos que de pronto dicen, todavía hoy no es el día, dice Dios, hoy es el día. Hoy es el día. Sabe mañana cuando su alma abandone el cuerpo, cuál es el camino que va a comenzar a caminar, a transitar en la eternidad. Si usted es hoy el tiempo, hoy es el día en que usted puede decidir qué va a pasar entonces cuando su alma salga de su cuerpo. Usted es el que tiene la oportunidad hoy para decidir. Es usted el que decide qué va a pasar, qué va a suceder. Es usted el que decide. Hoy, dice Dios, es el día, no es mañana. Quizás ya no estemos para el día de mañana. Pero si es en la voluntad de Dios, estaremos. Pero cada tiempo, cada momento en que usted vive y respira en esta tierra, quiero decirle, querido amigo, querido hermano que estás escuchando esta palabra, hoy es el día, hoy es el momento, hoy es el tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos duros. Se han cumplido la mayoría de las profecías, la palabra de Dios. Se sigue cumpliendo lo que estamos viviendo y los acontecimientos que estamos por vivir aún. No es coincidencia, ya Dios lo advierte. Ya Dios lo estaba advirtiendo en su palabra. Los días, los tiempos iban a ser malos. Por eso el Espíritu Santo le dice a los Efesios, mirad cómo andáis, no andéis como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días venideros son malos, le dice. Los días que vienen son malos, por eso medita en tu forma de vivir, cuál es la condición de vida que estamos llevando, cuál es la condición de vida, qué es lo que anhelamos para más adelante, el futuro, cuál va a ser, a dónde vamos a caminar, a dónde vamos a transitar, si vamos a caminar para vida eterna o vamos a comenzar a transitar para una condenación eterna, porque aunque a muchos no les guste escuchar estas palabras, son reales. Hay dos caminos, vida eterna o muerte eterna. Vivir con Dios, como lo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21, o estar separado de Dios, como dice Apocalipsis 20, del 11 en adelante, en el verso 15. ¿A dónde será el destino? ¿Cuál será? ¿Cuál será el fin que usted decide hoy tomar para vivir entonces en aquel tiempo? Querido amigo, yo creo que no perdemos nada con experimentar lo que Dios dice. Porque si alguno piensa que todo esto es mentira, al llegar el momento de que su alma abandone su cuerpo, pues no habrá perdido nada, porque nada sucederá. Pero si hay vida, si hay cielo y si hay infierno, entonces si lastimosamente su alma desciende al Seol, al infierno, lastimosamente usted podrá lamentarse todo lo que quiera y habrá perdido una eternidad. Habrá y descubrirá que su tiempo que vivió lo desperdició. Pero ya no se podrá hacer nada. Si hay algo que podemos hacer es hoy. Así que yo le invito para que reflexione en estas palabras, para que usted pueda razonar y no deje pasar el tiempo. Los apóstoles le preguntaron a Jesús, le dijeron, Señor, ¿cuándo será el día de tu regreso? Jesús le dijo, el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Él sí sabe. Hebreos 17:31 dice que ya Dios lo estableció ese día en que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Ya designó pues Jesucristo, aquel que murió y resucitó y venció a la muerte. Querido amigo, vale la pena que nos demos un tiempo, podamos reflexionar a dónde vamos a pasar la eternidad. Prepárese para que esa eternidad la viva con Dios. Prepárese, decídase a seguir a Jesús. Usted lo necesita más que nunca, hoy lo necesitamos
más que nunca nuestro Señor en nuestra vida. Más que nunca necesitamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojalá usted pueda entregarle su vida al Señor Jesucristo. Aceptarlo como su Señor y Salvador y pedirle que perdone sus pecados, que los borre y que anote su nombre en el libro de la vida, que es lo más precioso. Para cuando allá se pase lista y en el día de la resurrección, al sonar la trompeta, como dice el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, entonces usted pueda levantarse de entre los muertos, pasar y vivir una eternidad con el Padre eterno, con el Dios en ese lugar que Él tiene preparado, el nuevo cielo, nueva tierra y la nueva Jerusalén. Querido hermano, que estas palabras sean de gran bendición para su vida. No sea como el hombre rico. Seamos distintos, hagamos la diferencia. Si hay algo que podemos hacer es hoy, porque después de que nuestra alma abandone nuestro cuerpo, podremos lamentarnos si no tomamos la mejor decisión, pero ya no podremos hacer nada. Que Dios me lo bendiga y que esta palabra, que le sea llena del Espíritu Santo, toque su vida, su mente y su corazón. Y antes de cortar esta transmisión, vamos a hacer una oración para que usted pueda poner su vida en la mano del Señor. Padre amado, bendito Dios eterno, le damos las gracias por este tiempo precioso. Le damos las gracias por cada alma, cada vida, Padre eterno. Le damos las gracias, Padre, por su palabra, porque nos haces entender, Dios glorioso, que el hombre, Padre Santo, sin ti en nada, sus días son cortos. Lo has comparado, Padre Santo, como la hierba del campo. Tú sabes lo que dice Jesús, venite a buscar lo perdido. Señor amado, en tus manos estamos, Padre. Guarda cada vida, todo aquel que puede escuchar este mensaje, Dios. Habla a su corazón, Dios precioso. Toca su mente, Espíritu Santo de Dios. Sea usted hablando y tocando su vida, llenándolos, haciéndolos entender, glorioso, que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, y que volverás. Que, como dice en tu palabra, que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Tú has venido para que todo aquel que crea en ti no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias. Gracias por tu amor, por tu gracia y misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, bendice cada alma y cada vida. Bendice nuestra vida, los hogares, la familia, Padre. Todo aquel que está padeciendo una enfermedad, una dolencia, Padre Santo, en el nombre de Jesús, sea usted tocándolo conforme a su voluntad, porque su voluntad, Padre, buena, agradable y es perfecta. Usted es el Dios que tiene el poder. Suya la gloria, la honra y la alabanza. A usted le damos gloria hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga, querido amigo y hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones.